En esta ocasión vamos a hablar sobre la historia de la Iglesia Evangélica Amigos de Tierra Colorada de Chiquimula, escrito por el Dr. Edgar Amílcar Madrid, publicado por el Seminario Teológico Cuáquero, apartado 5, Chiquimula, Guatemala, Centroamérica, en marzo del año 2010. Historia de la Iglesia Evangélica Amigos de Tierra Colorada, San José La Arada, Chiquimula, Guatemala, Centroamérica, por el Dr. Edgar Amílcar Madrid. Fundación de la aldea Tierra Colorada. Fue alrededor del año 1850 cuando el señor español criollo don Toribio Morales, con su mujer también española criolla, Julia Villeda, eran propietarios de una enorme cantidad de ganado vacuno que era guardado y pastado en el valle de Tierra Colorada, cerca de San José La Arada, Chiquimula, Guatemala. La cantidad de su ganado era tan inmensa que cuando llegaban al valle a recoger el ganado para llevarlo a abrevar en el río San José, las primeras vacas ya estaban bebiendo agua en el río, mientras que las últimas todavía no habían salido del corral en el valle de Tierra Colorada. Esa tarea de llevar el ganado al río de San José era asunto de todos los días, pero sucedió una vez que aquella mujercita que tenía se le plantó en el valle y le dijo: ya estoy cansada de llevar el ganado todos los días de aquí para allá y otra vez para allá. Ahora ya no me muevo de aquí hasta que me hagas aquí mismo mi rancho. Y no se movió de aquel lugar hasta que le hizo ahí su rancho. Ese rancho fue la primera casa de lo que llegó a ser la aldea de Tierra Colorada. Esta aldea pertenece al municipio de San José La Arada, el cual se autorizó como municipio el 16 de septiembre de 1924. El hijo de don Toribio Morales fue don Simón Morales, quien se juntó con Felipa Villeda, hija del español Juan Villeda, conocida como Nana Felipa. Ahora bien, don Simón Morales fue el padre de don Jesús María Morales Villeda, quien se juntó con doña María de Jesús Machorro de Santa Elena, Chiquimula, hermana de Inés y Ercilia Machorro, también de origen español. El comienzo del Evangelio en Tierra Colorada. El mensaje del Evangelio llegó por primera vez a la aldea de Tierra Colorada, San José La Arada, Chiquimula, Guatemala, en el año 1910 y encontró alguna adversidad, especialmente de parte de don Jesús María Morales Villeda. Don Jesús María Morales Villeda era un hombre de carácter recio, pero muy honrado, dueño de grandes terrenos y 3 fábricas de yuquilla, tinta y panela de dulce. Esos productos los vendía en la ciudad de Guatemala. Los lagares en donde procesaba la yuquilla y la tinta pueden todavía localizarse en el cerro. Sus cañares eran tan grandes que mantenía la molienda de caña durante todo el año, y él era el hacendado que daba trabajo a casi todos los indígenas de Chorraguá, el Tacó y otros lugares. Cuando el Evangelio comenzaba a predicarse cerca de la región, él era un fuerte opositor y se enfurecía porque su mujer se acercaba a oír los cultos en Chiquimula. A principios del siglo XX comenzaban a llegar algunos evangélicos a predicar en el valle, pero a él le gustaba mucho soltarles las bestias y darles un riendazo para que se fueran de regreso, porque le encantaba ver que los creyentes se llevaran a Cucuche
el cajón, o sea, el armonio, que era una especie de órgano antiguo manejado por fuelles. Pero su mujer le decía: vieras, Jesús, qué lindo cantan esas gringuitas. Al oírla, él le respondía lleno de ira: a buscar a los hombres vas a ir, ya no te dejo ir. Ahora, su conversión al Evangelio. Un día, cuando estaba trabajando en el cerro, de repente Dios le habló y aquel hombre recio y duro comenzó a llorar profundamente. El Espíritu Santo lo había tocado y lo convenció de su necesidad de arrepentirse de sus pecados y rendirse a Cristo. Así, llorando, comenzó a llamar a sus hijos que estaban trabajando en los cerros vecinos, quienes, al darse cuenta de la situación anormal, corrieron saltándose cercos, pensando que alguna culebra le habría picado. Al reunirse todos, él les dijo: aquí me ha hablado Dios, y ahora me arrepiento de todos mis pecados y me entrego a Jesucristo, y este eslabón no quiero ni verlo. Y lo tiró lejos sin ver dónde caía. Y ese líquido maldito del guaro no lo quiero ni para echármelo en las patas. Arrodíense aquí conmigo. Todos se arrodillaron y él entregó su vida a Jesucristo. El eslabón era un anillo que usaban para colocar la piedra para encender los cigarros. Su esposa ya había aceptado, pero seguía fumando sus cigarritos de tusa. Pero cuando él aceptó, le dijo: tira ese cigarro, y le dio un golpe en la mano hasta que se le cayó. Desde aquel momento, aquel hombre fue totalmente transformado y se convirtió en el gran bastión del Evangelio en Tierra Colorada. Fue precisamente el hermano Jesús María Morales Villeda quien le dio forma a la Iglesia Evangélica Amigos de Tierra Colorada. Era él quien sostenía financieramente la iglesia y las conferencias que se realizaban. A continuación le vamos a presentar una fotografía de Jesús María Morales Villeda y su esposa María de Jesús Machorro Sandoval. Note que se ven un poco negros a pesar de que eran muy blancos. Eso era por causa de que así era la fotografía de aquel tiempo. Veamos la fotografía ahora. Él luego habilitó una casita como templo para la iglesia, al fondo del sitio de su propia casa, cerca de la huerta, y era ahí donde se celebraban los cultos. Su carácter firme y enérgico fue muy valioso en la evangelización y fidelidad de los creyentes. Presentamos a continuación una fotografía de la huerta junto a donde estaba la casita original del templo. Sus principales evangelizados eran los indígenas de la aldea Xorraguá Chiquimula, quienes eran profundamente católicos y violentos y llegaban a trabajarle como mozos. Cuando él les comenzaba a hablar de Cristo, ellos se enfurecían y mostraban sus machetes amenazantes, diciéndole: pero la Virgen no nos la vaya a mencionar, viejito, porque aquí tiene la vida. Y le enseñaban sus machetes. Pero él les respondía: mi cuerpo podrán matar, pero mi alma no la pueden matar. Muchas veces, cuando les hablaba de Cristo, los de Xorraguá se levantaban y salían huyendo, dejando tirado el maíz que ya se habían ganado por su trabajo. Él les decía: regresen y llévense su maíz. Así fue un testigo fiel por Cristo durante muchos años. Las circunstancias para el funcionamiento de la iglesia no eran las mejores, porque
Las comunicaciones con la ciudad se hacían a pie o en bestia, aunque ya recién habían construido el primer puente sobre el río Tacó en el Molino, frente al rastro municipal. Para dicho puente original del Molino colocaron la primera piedra el 15 de marzo de 1905, pero los trabajos se iniciaron en 1907, según familiares del maestro de obra, don Ezequiel Estrada, y los trabajos duraron por 5 años. El segundo puente paralelo, que se adhirió al puente antiguo, se construyó en el año 2000. La comunicación se mejoró cuando se construyó la línea del ferrocarril y pudo correr el tren de Zacapa a San Salvador por primera vez en 1929, pasando por Santa Marta, al lado de San José de la Arada. El mismo año, el día 15 de agosto de 1929, se inauguró el cementerio de Tierra Colorada. El primer cadáver enterrado ahí fue el de Francisca Arrazola Valdés. Ya en el año 1927 habían volado los primeros aviones por esta región, aunque sin aterrizar. En la pared que da hacia el callejón de la casa que el hermano Jesús María Morales donó para la iglesia, hasta hace poco todavía se lograba leer los 2 rótulos que pintó su hija María Morales Machorro con los textos Dios es amor y Dios es luz. Hablando de su hija María Morales, antes de casarse, se convirtió en uno de los elementos principales en el funcionamiento de la iglesia. Ella dirigía los cultos, cantaba y era quien tocaba el armonio y guitarra en los cultos allá por los años 1930. Le presentamos a continuación la fotografía de María Morales Machorro. Ya bien formada la iglesia, el hermano Jesús María Morales Villeda, su fundador, falleció el 23 de noviembre de 1936 y su esposa María de Jesús Machorro Sandoval falleció el 14 de enero de 1934. Decaimiento de la iglesia. Ya fallecido el hermano Jesús María Morales Villeda en el año 1936, también la iglesia decayó y comenzó a extinguirse. Su hija María Morales Machorro también se había casado el 2 de julio de 1932 con el hermano Genaro Ovidio Madrid Salguero y se fueron a vivir a Zacapa. Don Chus Morales había donado la capilla a su hijo Guillermo Morales porque él era estudiante bíblico y era la mejor garantía de que la iglesia continuara. Pero él se la vendió a su sobrino Efraín y éste la tomó para bodega de maíz. Fue la sepultura de la iglesia, la cual permaneció inactiva por muchos años desde 1940. Por ese tiempo se dio la inauguración de la primera carretera de Chiquimula a Tierra Colorada, el día domingo 28 de octubre de 1945. Ahora vienen tiempos de sobrevivencia. Durante los muchos años que pasó inactiva la iglesia, algunos estudiantes del Colegio Bíblico Berea mantuvieron algunas visitas constantes de predicación del Evangelio. Ya por la década de los años 1940 estuvieron visitando Tierra Colorada a lomo de bestia los estudiantes bíblicos Raúl Mayorga y Zacarías Vázquez, quienes celebraban cultos y evangelizaban. Su labor, muy abnegada y fiel, era parte de su tarea como estudiante del Colegio Bíblico Berea. Le presentamos a continuación la fotografía de don Raúl Mayorga.
entre 1951 a 1960 hubo varios hermanos que se dieron a la tarea de visitar Tierra Colorada. Uno que visitaba los fines de semana fue don Rubén Gálvez Leiva, quien viajaba en bicicleta. También visitaban en bicicleta varias veces los hermanos Genaro Ovidio, Ángel Edmundo y Edgar Amílcar Madrid Morales, nietos del fundador de la iglesia, don Jesús María Morales Villeda, y se reunían en casa de don Inocente León y sus hijas Elda y Mirtala León para hacer los cultos. Otros que visitaron fueron Ernesto Campos, Antonio Pinto, Ernesto Barahona y Francisco Espinales. Le presentamos a continuación una fotografía de don Rubén Gálvez Leiva. También le presentamos una fotografía de Ángel Edmundo Madrid Morales. Y le presentamos la fotografía de Edgar Amílcar Madrid Morales. Otros que se reunían eran Hermelinda Valdés, su hija Palmira Arrué, Elena Tejada, Delfina España Morales y José María Villeda Morales. Para el terremoto de 1976 creció el número de asistentes, pero luego se retiraron, excepto José María Villeda Morales, su esposa Delfina España Morales y su hermano Daniel Morales Villeda. A continuación le presentamos 3 fotografías de José María y Daniel Villeda Morales. Durante ese periodo de tiempo de sobrevivencia se mantuvo al frente como encargado de la iglesia el hermano Ramón Arrué Morales, único líder varón en la iglesia, y las señoritas Elda y Mirtala León, quienes valientemente mantuvieron los cultos en casa de su padre don Inocente León. Hablamos ahora de la conversión de Ramón Arrué. El hermano Ramón Arrué Morales fue el encargado de la iglesia durante muchos años y a él se debe la sobrevivencia de la misma. Su conversión a Jesucristo es muy interesante y sucedió así. Él estaba en una reunión casi al frente de la casa de don Margarito Morales Machorro, hijo del fundador de la iglesia, hermano Jesús María Morales. Le presentamos a continuación la fotografía de el hermano Ramón Arrué Morales. Al mismo tiempo estaban llevando a cabo un culto en casa de don Alcides González de parte de la iglesia Amigos, como a 2 cuadras de distancia de donde estaba reunido. Hasta el lugar donde él estaba reunido se escuchó cuando cantaban el himno, "Puedo oír tu voz llamando", y él inmediatamente tiró el cigarro que estaba fumando y se echó a correr hacia la casa donde celebraban el culto, de una vez con la mano levantada para aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Otra persona que estuvo a cargo de la iglesia durante ese periodo de sobrevivencia es el hermano Alfredo Maldonado, originario de la aldea Chorraguá, aquella aldea de donde llegaban los mozos a trabajar para el fundador de la iglesia, el hermano Jesús María Morales. Presentamos a continuación la fotografía de Alfredo Maldonado. Ahora
empieza una nueva etapa de resurgimiento. A principios del año 1969 comenzó una nueva etapa para la Iglesia Amigos de Tierra Colorada. Llegó para pastorearlos formalmente el hermano Adolfo Marroquín Bonilla, con su esposa Manuela Morales Machorro, hija del fundador de la iglesia, Jesús María Morales Villeda. El hermano Adolfo luego comenzó con la construcción del primer templo formal de la iglesia, el cual fue enlaminado el sábado 10 de mayo de 1969. Presentamos a continuación la fotografía de Manuela Morales y Adolfo Marroquín, pastores de la iglesia. Con el templo experimentaron algunas dificultades posteriores, porque se les cayó la pared que daba al barranco, pero salieron avantes y levantaron la obra. La iglesia ahora estaba creciendo con rapidez. Presentamos a continuación la fotografía del primer templo en Tierra Colorada. Luego, después de esto, el domingo 3 de diciembre de 1972, a las 5:30 de la tarde, se dedicó la introducción de la energía eléctrica en Tierra Colorada. También comenzó a correr por primera vez la camioneta de Puerto Barrios a Tierra Colorada llamada Transportes España, piloteada por José Humberto Valdés Morales. Además, la nueva escuela de Tierra Colorada fue inaugurada el 20 de marzo de 1974. Todo eso facilitó más el progreso de la iglesia. El hermano Adolfo Marroquín Bonilla nació en Tobón, Jalapa, y falleció el día 26 de abril de 1980 en la aldea Xuxo Arriba, Chiquimula. Su esposa, Manuela Morales de Marroquín, nació en Tierra Colorada, San José La Araba, y falleció en Chiquimula el 12 de febrero de 1967. Debe mencionarse también al hermano Filadelfo Cordero, quien pastoreó por ese tiempo a la iglesia, un hermano muy activo y entusiasta, especialmente en lo que se refiere a la música y su concertina. Presentamos a continuación una fotografía del hermano Filadelfo Cordero. También debe mencionarse al hermano Juan Crisóstomo Gómez, originario del cantón La Laguna El Jute, quien pastoreó la iglesia en ese periodo de tiempo. Presentamos a continuación la fotografía de Juan Crisóstomo Gómez. Una persona que no puede dejar de mencionarse en la historia de la Iglesia Amigos de Tierra Colorada es el hermano Samuel Morales Machorro, hijo del fundador de la iglesia, hermano Jesús María Morales Villeda, quien nació el 30 de abril del año 1900 en Tierra Colorada y falleció el 21 de abril de 1980, y su esposa María José Morales Menéndez, quien nació el 23 de agosto de 1901 en Tierra Colorada y falleció el 13 de febrero de 1971. Ellos dos contrajeron matrimonio el día 30 de marzo de 1921. Le presentamos a continuación una fotografía del hermano Samuel Morales Machorro. Don Samuel Morales fue un hombre muy inteligente y laborioso, además de ser muy cristiano. En Tierra Colorada él cumplía funciones de todo, como si él fuese el funcionario plenipotenciario. Se encargaba
de traer, llevar y distribuir todo el correo de la aldea. Funcionaba como alcalde auxiliar, aunque no lo era oficialmente. Era el ingeniero de todas las obras de construcción, introducción de agua y de caminos, etc. Era maestro y alfabetizador gratuito para muchos. Tenía en casa su propio pizarrón, diccionario y otros libros. En todos los trabajos de construcción comunitaria y proyectos era la cabeza directriz de todo, sin que nadie se lo comisionara. La construcción de la segunda carretera desde el Camino Real hacia Tierra Colorada fue ideada, planificada y dirigida por él, sin costo alguno para el Estado. Él mismo entusiasmó a todos los muchachos de la aldea para efectuar tales trabajos, sin cobrar nadie un salario. Aunque él mismo no estudió más que hasta 6º grado de primaria, era muy ilustrado y le gustaba mucho probar la inteligencia e intelectualidad de todos los estudiantes, mayormente los que se iban a estudiar en el pueblo, quienes, por cierto, le tenían mucho miedo por las preguntas difíciles que les hacía. Aún los profesionales de Chiquimula le temblaban de miedo porque les hacía preguntas profundas que no le podían responder, y todo lo que dudaba se lo preguntaba al hermano Edgar Amílcar Madrid, nieto del fundador de la iglesia de Tierra Colorada, a quien llamaba el protocónsul, que significaba la eminencia. El hermano Samuel Morales Machorro fue un elemento muy valioso para el mantenimiento de la Iglesia Evangélica Amigos de Tierra Colorada en los tiempos más difíciles. Otra persona que no puede dejar de mencionarse en la historia de la Iglesia Evangélica Amigos de Tierra Colorada es la señorita Reginalda Morales Valdés, conocida como Nalda e inconfundible por su petaca, hija de don Margarito Morales Machorro y nieta del fundador de la iglesia, hermano Jesús María Morales Vieda. Presentamos a continuación un dibujo de Reginalda Morales, dibujo hecho por este locutor. Fue una de las mujeres más dinámicas de toda la historia de la iglesia de Tierra Colorada y se hizo muy famosa por los excelentes y larguísimos programas de Navidad que preparaba, los cuales incluían muchos poemas, acrósticos, poesías, himnos y dramas. Falleció el 5 de febrero de 1967. En el año 1982, la iglesia había llegado a 19 miembros y se reunían cada mes con la Junta Mensual de San José la Arada. En enero de 1982, la iglesia de Tierra Colorada fue organizada como Junta Mensual y subió su número de asistencia a 37. En el año 1998 dio inicio un gran avivamiento en la iglesia y el año siguiente se fue levantando rápidamente su número a 67, 82 y 92 miembros. El último pastor previo al centenario de la iglesia fue el hermano Manuel Ramos Torres, quien la pastoreó durante varios años con la ayuda de su hijo y esposa. Presentamos a continuación una fotografía del hermano Manuel Ramos y su esposa. El 4 de agosto de 1999, la iglesia nombró un promotor para la construcción de su segundo templo. Su construcción duró 9 meses y fue dedicado a Dios el día jueves 21 de septiembre
del año 2000. En las gráficas siguientes se muestran el día de fundición de la terraza y el primer piso terminado. Para el tiempo del centenario, la iglesia estaba bien organizada, con mucha asistencia, y sus 3 sociedades cuyas fotografías se presentan a continuación. Presentamos primero la fotografía de la sociedad femenil. Luego presentamos la fotografía de la sociedad de jóvenes. Después presentamos la fotografía de la sociedad de caballeros. Y finalmente presentamos el nuevo Templo Amigos en Tierra Colorada. Luego después se adoquinaron las calles de Tierra Colorada. El trabajo de adoquinamiento se comenzó el 8 de noviembre del año 2004, siendo alcalde de San José La Arada, don Carlos Calderón. Además de todo esto, se terminó el asfalto de la carretera a Tierra Colorada a finales del año 2008 y se asfaltó toda la carretera desde Chiquimula hasta San José La Arada, vía El Molino, en lo que antes se llamaba el Camino Real. Y hemos llegado a la conclusión. Con todos estos últimos adelantos y progreso, la Iglesia Evangélica Amigos de la Iglesia de Tierra Colorada, municipio de San José La Arada, Chiquimula, Guatemala, Centroamérica, ha llegado a ser una iglesia muy próspera y espiritual, con una asistencia grande y mucha actividad cristiana. Es así como arribó a su primer centenario en el año 2010. Chiquimula, marzo del año 2010. Gracias.